Bueno, damos gracias al Señor, ¿cierto? Bueno, por estos tiempos hemos sentido el calor de hogar, ¿cierto? Con más fuerza. Pero bueno, damos gracias al Señor porque Él también nos ha bendecido con algunos días de lluvia, ¿cierto? Hace poco tenía esa conversación con una persona y es que muchas veces nosotros nos acostumbramos, ¿no? ¿Alguno se ha quedado en esta temporada sin agua en su casa o todavía no le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿Sí? Ahí sí. Uy, a nosotros también. A nosotros también nos pasó. Un día se alcanzó a bañar Gaby, se bañó mi esposo y cuando yo me fui a bañar no había agua. Y muchas veces para uno es normal, ¿cierto? Abrir la ducha y pues sencillamente meterse y a uno se le olvida agradecer porque se pudo bañar, ¿cierto? Y cuando estamos en momentos de escasez es que uno dice, bueno, cuán bendecidos somos, ¿cierto? Somos realmente bendecidos. Y hoy estamos acá, bueno, ustedes sentados, yo acá de pie, pero cada uno de nosotros bendecidos por el Señor, con tantas bendiciones que ni siquiera nos podemos imaginar. De pronto algunos vengan de pronto pasando por un momento de dificultad, pero si nosotros vemos son más las bendiciones que recibimos que realmente las dificultades que podamos vivir o pasar, ¿cierto? Bueno, acá en pantalla nos aparece una imagen. ¿Alguien sabe esa imagen de qué es o de dónde es? Exactamente, la muralla china. Y la muralla china es considerada una de las 7 maravillas del mundo, ¿cierto? Aproximadamente se estima que se gastaron en construirla, obviamente esto fue durante varios gobiernos, alrededor de 2000 años, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente cada gobierno iba aportando su granito de arena, pero bueno, es una construcción emblemática en medio de la humanidad, y aunque hoy en día pues obviamente no podemos contemplar del 100% de lo que fue esta muralla, pues aún hay muchos visitantes, muchos turistas. De hecho el turismo allí está restringido precisamente pues para que no sea tanta la gente la que vaya y pues se siga deteriorando. Al paso de los años pues esta es una muralla que se ha ido deteriorando. Sin embargo, es todavía una muestra de alta ingeniería, arquitectura y todo lo demás, entonces por eso es también un lugar tan visitado. Y si nosotros pensamos, no solamente esta muralla ha tomado muchos años en ser construida, sino que probablemente fueron también muchos los recursos que se invirtieron allí, y sabemos también que muchas vidas quedaron allí en medio también, muchas vidas se perdieron en medio de esta muralla. Y si nosotros pensamos en nuestra vida, por ejemplo, hay cosas que pueden tomar muchos años en ser construidas, ¿sí? Tal vez de pronto pues la vida no nos alcanza como la construcción de la muralla china, pero sí a lo largo de los años, en medio de las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, hay cosas que toman tiempo, y una de ellas es la confianza. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que puede tomarse construir la confianza en medio de una relación? ¿Cuánto creen? ¿Poquito? Bueno, la verdad es que no existe como una fórmula, ¿cierto? No hay una fórmula que nos diga exactamente en este tiempo, y de hecho si uno piensa en una relación, en otra, pues la confianza varía y mucho depende del fruto de las personas involucradas en esa relación. La palabra del Señor nos entrega un principio clave, y es que por el fruto los conoceréis, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al fruto, uno como que para uno le es más fácil depositar la confianza en ciertas personas más que en otras, ¿sí? De hecho, desde su propia apariencia, ¿cierto? Es algo que nos permite a veces tener más confianza o de pronto menos. Si uno va por la calle y aparentemente hay una persona que a uno no le genera confianza, uno, ¿qué piensa? Me van a robar. ¿Cierto? Uno puede pensar así, o sencillamente pasar uno por un pícaro más grande y como va bien vestido uno le pasa ahí por el lado, ¿cierto? Y ni cuenta uno.
y ni uno se da. Pero si uno se da cuenta, pues no existe realmente una medida exacta, sino que en la medida que una persona muestre de acuerdo a su fruto, los demás pueden depositar la confianza. Entonces, de acuerdo al fruto que nosotros demos, seremos o no también personas de confianza. Entonces, construir la confianza en medio de una relación es algo que puede tomar años, pero que también es una gran bendición, ¿cierto? La confianza es un arma como poderosa. Cuando, por ejemplo, en medio de una pareja de esposos hay confianza, por más que venga el cuento que venga, ¿cierto? El chisme que sea, si hay confianza, pues eso no lo va a derrumbar, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero cuando no hay confianza, entonces medio cualquier rumor de un X puede ser motivo de conflicto, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la confianza termina necesitando un montón de buenas acciones, ¿cierto? Y de frutos que se hayan demostrado para que realmente se pueda gestar. Y por eso, pues bueno, este mensaje tiene como título: la confianza es frágil. ¿Por qué puede ser frágil? Porque aunque requiera de mucho esfuerzo, en ocasiones también se puede romper en el momento menos pensado. Esto no es como de que sumo y resto, no. Es tan sencillo como de que yo pude haber sembrado muchísimas buenas acciones durante años y años de la vida. Pero un mal momento sencillamente no va a soltar el vaso, pero puede hacer que todo se quiebre. Porque ¿qué pasa si yo suelto este vaso? Este vaso puede llevar acá varios días, varios meses, incluso varios años, y de pronto ha recibido el buen trato de muchas personas y ha sido cuidado y ha sido lavado. Pero si yo en un momento lo suelto, pues lo quiebro, ¿cierto? Y así de frágil es la confianza. Por eso necesitamos protegerla. Entonces dile a la persona que está a tu lado: la confianza es frágil. La confianza es frágil y debemos protegerla. ¿Quiénes deben protegerla? Cada uno de nosotros necesitamos proteger la confianza, ¿cierto? Cada uno de nosotros necesitamos proteger la confianza. ¿Y cuál podrá ser un enemigo fuerte pues para romper? ¿Cuál puede ser ese arrollador que puede romper la confianza? La mentira, ¿cierto? La mentira puede ser esa decisión que estalla el vaso, ¿cierto? La confianza es un arma hermosísima y es algo que realmente debería estar en medio de todas nuestras relaciones, pero que puede ser también demasiado frágil. Por eso es importante protegerla, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, al edificar algo como, bueno, esta muralla, o de pronto algo mucho más pequeño, pues nosotros vemos que puede tomar muchos años, ¿cierto? Pero en medio de un terremoto, ¿cierto?, de un tsunami, pues esto se puede venir abajo. ¿Y qué es más fácil? Las personas que saben de construcción, o bueno, realmente es algo que podemos saber. ¿Qué será más fácil? ¿Empezar a trabajar sobre un terreno que esté plano y listo, o trabajar sobre algo que se ha caído, donde hay escombros y todo eso? Pues es como más que obvio, ¿cierto? Es más fácil sobre un terreno que ya está listo. Entonces, cuando la confianza se rompe, pues realmente hay que empezar a trabajar, primero sacando los escombros, ¿cierto? Porque queda dolor, quedan heridas, quedan daños, y hay que empezar a trabajar con eso. Y después empezar a trabajar y a construir todo lo que no, todo lo que se destruyó, todo lo que se vino abajo. Entonces, realmente, si nosotros no cuidamos y no protegemos la confianza, pues realmente vamos a tener que trabajar muchísimo más fuerte que la primera vez, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros la protejamos de su principal enemigo, que es la mentira, ¿cierto? La mentira es algo que muchas veces
o que en nuestro día a día se ha vuelto de pronto algo tan común y que parece tan pequeño, ¿cierto? Como es tan común, parece de esos pecados que nosotros humanamente podríamos denominar pequeños, ¿sí? Como que una mentira es un pecadito, ¿cierto? Y lo desestimamos, pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, pues nos damos cuenta que dentro de su palabra no hay ni pecados más grandes que otros, sino que el pecado es pecado y tiene una consecuencia, ¿cierto? Que es la muerte, nos aleja de Dios de una manera eterna. Entonces la mentira siempre daña las relaciones, sea a corto plazo o a largo plazo, pero de que ocasiona un daño, ¿cierto? Entonces muchas veces hemos sido engañados también con el pensar que hay mentiras piadosas o mentiras buenas, ¿cierto? Mentiras blancas llaman por ahí, ¿sí? Y nos hacen pensar que está bien y que no pasa nada, que es sencillamente por no causar un daño. Pero la mentira es mentira, ¿cierto? El pecado es pecado. Y por eso, como hijos de Dios, nosotros necesitamos despojarnos de todo eso. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 12. Versículo 22 dice: ¿el Señor qué? El Señor detesta. Imagínense, si ustedes piensan, bueno, Dios podrá odiar algo, Dios podrá detestar algo. Efectivamente, dice: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. ¿Y quién no ha dicho una mentira? La verdad es que yo creo que es un pecado en el que todos los seres humanos, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, hemos caído, ¿cierto? Incluso hemos caído conociendo de Dios, porque muchas veces pensamos como de que no pasa nada, es algo pequeñito y nos conformamos a tener una vida de mentiras, ¿cierto? Y de manera ingenua. No solamente cuando nosotros mentimos, pues nos mentimos a nosotros y le mentimos a otros, sino que ingenuamente a veces también creemos que tenemos la capacidad de mentirle a Dios, ¿cierto? Y muchas veces de pronto vamos delante del Señor a victimizarnos en medio de una situación cuando nosotros sabemos cuál es la consecuencia y por qué es que estamos en medio de esa situación muchas veces, ¿cierto? Y vamos de pronto a hacernos las víctimas delante de Dios, pero pues realmente el Señor conoce absolutamente todo. Entonces el Señor detesta la mentira por una razón, y es que la mentira nos hace daño, y el Señor, como nos ama tanto, pues precisamente no está de acuerdo y no le agradan en las cosas, no se agradan las cosas que nos hacen daño. Entonces la mentira nos hace daño porque precisamente es uno de esos poderes que puede acabar con la confianza, que puede romper las relaciones del ser humano. Si nosotros nos damos cuenta, Adán y Eva estaban muy felices en el jardín del Edén, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que ellos fueron engañados con una mentira. ¿Qué trajo quién? Satanás. La mentira no es de ahora, ¿cierto? La mentira es la ocasión por la cual la humanidad cayó de la presencia de Dios. Así que no debemos desestimar el poder que tiene, ¿sí? Y no podemos verla como algo pequeño, sino que necesitamos realmente darle el valor que ante los ojos de Dios tiene, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos la mentira como eso nocivo y que verdaderamente nos aparta de la presencia del Señor. Cuando vemos Adán y Eva están allí y ellos caen a causa de una mentira porque deciden confiar más en la serpiente que en lo que Dios le había dicho. ¿A cuántos seres humanos nos habrá podido pasar eso? Que confiamos más en las palabras de otro que en lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿cierto? Y creemos las mentiras. Pero en medio de esta situación vemos acá
en Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor los llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Qué genera la mentira y el pecado? Cuando nosotros decimos una mentira de manera inconsciente, pecamos de manera voluntaria y sabemos que está mal, ¿cuál es la primera reacción? Escondernos, ¿cierto? Buscar, ocultar, porque no queremos que nuestra apariencia sea dañada. Y entonces Adán le dice: no, es que me dio pena, ¿cierto? Me dio pena. Pues él pretende, porque estaba desnudo, no le dice: no, es que bueno, la embarré. Y el Señor tiene que ir y preguntarle, ¿no? ¿Y cómo supiste? Porque el Señor es tan paciente con nosotros, ¿cierto? Y le dice: bueno, ¿y cómo supiste que estabas desnudo? Y le da la oportunidad: ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él le dice: la mujer que tú me diste me dio del árbol, ¿cierto? Entonces vemos que la primera excusa, la primera reacción humana es escondernos, es buscar tapar nuestras faltas, y por eso acudimos muchas veces a la mentira, porque no tenemos la valentía y el coraje de buscar un refugio en el Señor, sino que lo buscamos en una excusa. Y entonces dice: bueno, la mujer que tú me diste, le sigue diciendo, ¿cierto? Entonces pone una excusa, ¿sí? Y si nosotros vemos, muchas veces nosotros podemos tener la misma actitud de Adán. Y si uno lo piensa, uno dice: uy, este Adán sí era ingenuo, ¿cómo iba a pretender engañar al Señor? Pero así somos nosotros también. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la medida muchas veces se puede usar como una medida aparente de protección para evadir la responsabilidad en algo que nosotros tenemos. Por ejemplo, para evitar un problema. En el colegio el niño no hizo la tarea y dice: no, profe, es que se me quedó, ¿cierto? No, es que el perro se comió la tarea, mi hermanito me la rayó y me dañó la tarea, ¿cierto? O el esposo que de pronto llega tarde a la casa porque se quedó comadreando allá en el trabajo, y no, es que me tocó a última hora ponerme a hacer esto y aquello, y por eso fue que me pasó eso, ¿cierto? Y por eso llegué tarde. No, es que eso había un trancón terrible, ¿cierto? Y en el Socorro, que uno dice: pues cómo era un trancón en el Socorro, ¿no? Pero bueno, a veces esas excusas pasan porque uno a veces quiere evitar los problemas, ¿cierto? Se adopta muchas veces también la mentira para generar lástima o para conseguir la ayuda de alguien. No, es que eso, si usted supiera, a mí me toca solo o sola en la casa con todo. Eso a mí me toca batallar con todo, a mí me toca luchar, sacar adelante a mis hijos solo, sola, ¿sí? Con tal de buscar generar lástima o sencillamente conseguir una ayuda, ¿cierto? A veces también se miente exagerando las cosas, ¿no? Y entonces para que otros pues digan: uy, no, sí, tiene la razón. Eso, por ejemplo, pasa, bueno, en medio de cuando hay un problema de pareja, ¿no? Entonces: no, es que yo me casé con la misma bestia ahí, ¿cierto? Y yo soy todo un ángel. Y uno escucha la otra versión y uno dice: pero un ángel caído, porque, ¿cierto? Uno escucha ambas partes y uno dice: pues tan ángel no era, ¿no? Por eso uno siempre debe escuchar las dos partes, ¿cierto? ¿Para qué también se acude a la mentira? Para mantener una doble vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces una vida es la vida real y otra vida es la que hay, por ejemplo, en las redes sociales. Y esos celulares a veces son protegidos con patrón, huella, identificador facial, ¿cierto? O sea, tiene más protección que la Casa Blanca, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca mantener algo oculto, ¿cierto? Una verdad que no se quiere que se conozca. Obviamente yo, por ejemplo, le tengo una contraseña a mi celular,
mi esposo sí, creo que no. Pues yo sobre todo es por los niños, porque yo trabajo con niños y bueno, obviamente ustedes se imaginarán cómo es. Pero la clave de mi celular la sabe mi hijo, la sabe mi esposo, ¿sí? Entonces, bueno, en esas cosas, a veces de pronto obviamente no que sea pecado tenerle clave al celular, ¿no? Pero el problema es cuando nosotros a través de eso queremos ocultar algo, ¿cierto? Porque se puede tener una doble vida. Muchas veces también se puede acudir a la mentira, por ejemplo, en medio de los negocios, y entonces pintar un super negocio a una persona y la persona cree que es muy sabia y muy astuta porque sale ganando y porque toma ventaja en medio de un negocio y cree que es un buen negocio terminar robando a otra persona, ¿sí? Cuando un buen negocio, pues realmente es donde las dos partes ganan, ¿cierto? Eso es un buen negocio. También se miente con el propósito de manipular la vida de otras personas. Y acá quiero hacer un paréntesis porque esto muchas veces pasa incluso con los niños pequeños. Entonces es el papá que, por ejemplo, o la mamá que le dice, cómase todo, mijito, y que le compro el dulce, o haga esto o aquello y yo voy a darle un premio, voy a darle tal y tal cosa, ¿cierto? Y se busca manipular y a la final es una mentira. O sea, de por sí que es un patrón malo. O sea, así sea que se le cumpla, pues porque un hijo debe comer porque tiene que comer, ¿cierto? Porque si no, pues se va a desnutrir. No es un favor que nos hagan, no tenemos por qué premiar que coman o que estudien o que, ¿cierto? Pero más encima, si no se cumple, pues tarde que temprano ese niño va a saber que no puede tener confianza en su mamá o en su papá. ¿Por qué? Porque eso se ha roto, ¿cierto? Porque hemos hecho... hemos fracasado en esa construcción de la confianza con nuestro hijo o nuestra hija, y tarde que temprano se va a dar cuenta que lo que están haciendo es manipularlo, que lo están engañando, que le están mintiendo con tal de obtener ese beneficio. O igual en las relaciones emocionales también, ¿cierto? Se pueden manejar mentiras y formas en donde se manipula el uno al otro, pero tarde que temprano eso trae sus consecuencias. La mentira es pecado y como pecado nos aleja de Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2 y 3, dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Tremendo, ¿cierto? Dice porque son nuestros pecados, dice la palabra, son sus pecados los que los han separado de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros si decimos llamarnos cristianos, ¿quién es un cristiano? Una persona que sigue a Cristo, ¿cierto? Que ha decidido seguir a Cristo. No es cristiano la persona que llega a una iglesia, ¿cierto? A un templo. Es cristiano la persona que ha tomado la decisión en su corazón de seguir a Cristo, ¿cierto? Entonces dice, bueno, son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Cuántos quieren estar separados de Dios? Nadie, ¿cierto? Ninguno queremos estar separados de Dios. Entonces necesitamos alejar el pecado de nuestras vidas. Dice, a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos la mentira, yo creería que es el pecado más practicado en el mundo, ¿cierto? Y en el que muchas veces, lo que les decía hace un momento, desestimamos los efectos nocivos que puede tener en nuestra vida, en la vida de otros y en la vida de la iglesia como tal, ¿cierto? Entonces, si decimos que somos cristianos, pues debemos imitar a Cristo. ¿Y Cristo mintió? ¿Cristo mentía?
No, ¿cierto? Dice la palabra, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Y Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Dice, no se mientan, ¿cierto? No se mientan unos a otros, pues ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Entonces, un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Que ya le ha sido quitada esa vieja naturaleza. Entonces, ¿por qué seguirnos vistiendo? Ir a buscar allá los harapos de las mentiras, ¿cierto? Para vestirnos otra vez con ese hombre viejo. ¿Tiene sentido eso? ¿Pudiendo tener nuevas vestiduras? No, ¿cierto? Entonces no debemos buscar de pronto a nuestros errores, porque como humanos seguimos cometiendo errores y no podemos buscar a nuestros errores, refugiarnos sencillamente en una mentira pensando que ahí tenemos protección, en lugar de ir a la fuente del perdón. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos una mentira, pues sencillamente nos estamos refugiando en una solución humana que ha fracasado por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y estamos dejando de refugiarnos en donde realmente podemos tener perdón. Cuando el salmista David peca delante del Señor, él deja un versículo muy impactante en el Salmo 32, versículo 3, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía, ¿cierto? Mi cuerpo gemía todo el tiempo, porque no hay cosa más terrible que tener una vida llena de mentiras, ¿cierto? Y que una mentira siempre está llevando a otra, ¿cierto? Y eso se empieza a convertir en una bola de nieve que es muy difícil de tener. Y tarde, a veces es más temprano que tarde, que eso termina explotando. Y entre más tiempo tome, más duro explota, ¿cierto? Más terribles son las consecuencias. Entonces, si ya nos despojamos del antiguo ser humano que tenemos, ¿por qué seguimos practicando la mentira? En cosas sencillas, ¿cierto? Porque es que a veces es tan fácil, o sea, por cualquier cosa, a veces cosas que ni siquiera tienen una justificación, ¿cierto? Como por ejemplo, a uno a veces se le puede olvidar la fecha de cumpleaños, se le puede olvidar el aniversario, ¿cierto? Y entonces, no, yo sí me acordaba, era tan ocupado, pero mentira, ¿cierto? No se acordaba. ¿Somos humanos? Claro, ¿cierto? Pero necesitamos no coger la mentira como una forma de practicar. Varios miran a mi esposo, no le ha pasado a él. Varios cuando dije aniversario, no le ha pasado a él, no le ha pasado. O al menos no que yo me haya dado cuenta y mejor no le pregunto. Entonces, si nosotros permitimos la mentira en nuestra vida, nos estamos vistiendo otra vez con ese viejo hombre. Y pensémoslo de manera espiritual, porque como físicamente no vemos que pasa nada, pero la verdad es que la mentira trae muerte a nuestras vidas, por muy pequeña que parezca. Y la verdad, pues en la medida que yo meditaba esta palabra, pues el Señor me permitía como profundizar en cuántas cosas uno puede de pronto decir una mentira y por salir del paso, ¿cierto? Pero uno trae muerte a su vida. Ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles cuando Ananías y Zafira deciden mentir. Ahí físicamente vemos que ellos caen al instante cuando mienten, ¿sí? El problema no era en sí lo que habían hecho, realmente el problema no radicaba en lo que ellos habían hecho, sino en lo que
en lo que ellos habían decidido era de mentir, ¿cierto? Y así hoy en día físicamente no vemos que eso pasa. Esto no hace parte del Antiguo Testamento, hace parte del Nuevo Testamento. Físicamente no lo vemos, pero espiritualmente eso sigue sucediendo. En medio de una mentira, la persona se aleja de Dios, porque la mentira es un pecado, grande o pequeña, como quiera verla nuestros ojos, es pecado, ¿cierto? Entonces necesitamos despojarnos de todo lo que tenga que ver con esa vieja naturaleza, ¿cierto? Lo que es nacido de la carne, dice la palabra, carne es, ¿cierto? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, como hijos de Dios necesitamos ser valientes, asumir las consecuencias. Si la embarramos, pues hay que enfrentar, ¿cierto? Enfrentar las consecuencias, aferrarnos a ese refugio seguro que está en el Señor, no en la mentira. Eso fue lo que hizo Adán, ¿cierto? Y lo que se ha venido haciendo años y años, pero tú y yo hemos sido llamados a caminar con una nueva naturaleza. Dice Efesios capítulo 4 versículo 21, dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Dice, ya que han oído sobre Jesús. ¿Cuántos han oído sobre Jesús? Han conocido la verdad que procede de Él. Dice, desháganse. Ustedes ya que han hecho eso, entonces ahora desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, ¿cierto? Y al ser miembros de un mismo cuerpo, si uno de los cuerpos es lastimado, pues todos somos lastimados, ¿cierto? En medio de una familia, con uno solo que diga mentiras, ¡pum!, eso de una vez daña todo, ¿cierto? Y dice, ustedes son miembros todos de un mismo cuerpo, dejen de decir mentiras. Eso hace parte de su vida vieja, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vemos en nuestro cuerpo, si solo nos duele la cabeza, pues el resto del cuerpo no está bien, ¿cierto? Si nos duele una muela, el resto del cuerpo, ¿cierto? Si uno le pega en el dedo chiquitico, ¿cierto? El resto del cuerpo lo siente y se afecta por eso. Hoy en día, en medio de esta sociedad, es muy difícil, ¿cierto?, poder confiar en una persona, porque muchas personas se han encargado de romper la confianza, porque la confianza es frágil, ¿cierto? Pero como iglesia, tú y yo hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso cada persona que está a nuestro alrededor, nosotros debemos ser una persona en donde ella pueda depositar su confianza y que nosotros estemos ahí para proteger esa confianza, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad. Dígale a la persona que está a su lado, es nuestra responsabilidad proteger la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es frágil, ¿cierto? La confianza es frágil. Entonces, en medio de nosotros debe haber, o en realidad todos nosotros debemos ser personas dignas de confianza. En nosotros no debe haber palabra de engaño ni de mentira, sino que siempre debemos hablar con la verdad, aun cuando tengamos que sufrir ciertas consecuencias, porque a veces toca, ¿cierto? A veces, dijo, como humanos seguimos fallando y bueno, toca poner la cara, ¿cierto? Así se nos ponga colorada, pero toca ponerla, ¿cierto? Y hablar con la verdad. Dice la palabra que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Mateo 5:33 dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos,
debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Entonces, bueno, acá quiero hacer un paréntesis, y es que muchas veces de pronto después de una predicación uno puede decirle, uy Señor, no, yo ahora sí voy a hacer esto, aquello, voy a, mejor dicho, ¿cierto? Y comprometerse con un montón de cosas, pero a la final llegamos otra vez y en otra palabra nos damos cuenta que no hemos cumplido lo que ya dijimos. Entonces, obviamente, primeramente con el Señor, ¿cierto? Que nuestro sí sea así. Dice, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces nosotros vemos por la palabra claramente que hay un padre de la mentira, ¿cierto? ¿Quién es el padre de la mentira? Y el Señor en una ocasión le dijo a los fariseos, los deseos de vuestro padre, el diablo, quieres hacer. Ahora quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿los deseos de quién queremos hacer? ¿Quién es nuestro padre? ¿Sí? Entonces, que sean los deseos de nuestro Padre Celestial los que queramos hacer, y no que el Señor nos tenga que decir, como le dijo a los fariseos, ustedes hablan mentira porque de lo suyo hablan, porque el diablo es el padre de la mentira y en él no hay verdad, porque cuando habla mentira, de lo suyo habla, su esencia es la mentira, ¿cierto? Entonces, precisamente la boca de un hijo de Dios no puede prestarse para mentir. Recordemos que Dios odia los labios que hablan mentiras, ¿cierto? Los labios mentirosos. No debemos añadirle nada, sencillamente porque la verdad está en Cristo, ¿cierto? Si nosotros decimos sí, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Siempre con la verdad. Amén. Siempre con la verdad, que en todo tiempo nosotros tengamos claro que somos luz para el mundo, y que de acuerdo, si nosotros rompemos la confianza en una persona, estamos haciendo que esa persona no solamente desconfíe de nosotros, sino desconfíe de nuestra fe, desconfíe de Dios. Y muchos creyentes o personas que se dicen creyentes han roto la confianza de otras personas, ¿sí? Y la palabra del Señor dice, más le vale para una persona que haga tropezar a otro, que se ponga una piedra muy pesada, una piedra de molino, y se lance a las profundidades del mar. Entonces la mentira no la podemos seguir subestimando, no podemos considerarlo como algo mínimo, como algo que no tiene relevancia, que no es importante, porque la mentira es pecado. La mentira rompe la confianza, la mentira daña relaciones, la mentira nos aparta de Dios, y la mentira, al igual que muchos pecados, bueno, que todos los pecados tienen consecuencias, ¿cierto? Y es la muerte eterna. Entonces no podemos pensar y seguir siendo engañados por Satanás de que hay mentiras pequeñas. Dice el Salmo 32, versículo 4, te pido que lo busques porque no lo tenemos en las pantallas. Y ahí, en la medida que vas buscando, yo te pido que le permitas al Señor que te deje ver en qué cosas has mentido, en qué cosas a veces te permites mentir. De pronto a veces hay tantas ocasiones en las que ni siquiera es necesaria. Por ejemplo, en tu trabajo, si no pudiste cumplirle a una persona con el trabajo, no tienes por qué decirle mentiras a esa persona.
¿sí? No es que no llegaron los materiales, no es que me quedaron mal con tal cosa, no es que se acabó esto y aquello, y lo que estamos haciendo es abriéndole puertas al enemigo, ¿cierto? Dice el Salmo 32, versículo 3, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Por qué David podía sentir esto? Que la disciplina del Señor pesaba en él. Porque el pecado es pesado, ¿cierto? El pecado nos roba la paz y nosotros sabemos que el enemigo ha venido a robarnos, ¿cierto? A matar y a destruir. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice el versículo 5, dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, ¿cierto? Que esa es la primera reacción, buscar ocultar nuestra culpa. Dice: me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Amén.